Bueno, como les decía, vamos a ver hoy día materia prima leche y algunos de los productos que se elaboran a partir de este alimento, ¿ya? Entonces, para comenzar, bueno, primero les voy a hacer el alcance de que, como ya hemos visto en cursos anteriores, o en clases anteriores, perdón, la composición de los alimentos, esto quiere decir que hemos pasado por los carbohidratos, por las proteínas, por los lípidos, entonces hay muchas de las cosas que ustedes ya han visto ya anteriormente, entonces hoy día como que las vamos a ir consolidando dentro de lo que es esta materia prima que es la leche, ¿ya? Entonces, hay cosas que les van a sonar medias repetitivas, porque ya las tocamos en alguna clase anterior, pero como les digo, en esta clase de lácteo vamos a consolidar, o sea, vamos a juntar todo lo que son las proteínas, lo que son los lípidos, los carbohidratos en este alimento que es la leche y los productos derivados o alimentos lácteos, ¿no es cierto?, que vamos a poder elaborar a partir de esta materia prima, ¿ya? Así que vamos a ver algunas cosas o vamos a repetir algunas cosas de las que ya hemos visto. Ya para partir entonces, como un aspecto bastante general, cuando nosotros hablamos de leche, por lo menos en nuestro país, ¿no es cierto?, vamos a referirnos principalmente al consumo, ¿no es cierto?, o a los derivados lácteos o productos lácteos que se elaboran a partir de la leche de vaca, ¿ya? Porque digamos que por excelencia o por condiciones nosotros lo que tomamos en nuestro país es leche de vaca, con excepciones, ¿no es cierto?, como productos a partir de la leche de cabra o la leche de oveja, en menor proporción, que hoy día sin duda los podemos encontrar en el mercado con mayor facilidad que de manera más antigua, ¿no es cierto?, que en otros tiempos, porque hoy día hay una mayor facilidad para la comercialización de estos productos también. Y otra cosa importante que se ha incorporado también un concepto más de rigurosidad en el sistema de elaboración de los alimentos a partir de otras leches que probablemente de manera más antigua se veían o se hacían de una forma un poco más artesanal, sin las medidas sanitarias requeridas para obtener un producto con una seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, que al consumirlo por parte de la gente no se enfermaran. Lo que antiguamente sucedía con mucha más facilidad, y me refiero yo en ese sentido a los productos, ¿no es cierto?, de leche de cabra, por ejemplo. Hoy día sí encontramos productos que están hechos con una normativa, ¿no es cierto?, una certificación que permite que estos productos sean inocuos para la salud. Entonces, encontramos también otros alimentos lácteos de otras leches provenientes de otros animales, pero en general lo que yo voy a hablar hoy día en la clase proviene de la leche de vaca, ¿ya? El consumo ha ido aumentando a través de los años, ¿no es cierto?, y más que por leche líquida, sino que porque se han ido incorporando otros productos que han facilitado, digamos, su consumo, porque los podemos llevar con más facilidad a otras partes. Estoy hablando de un yogur, ¿no es cierto?, o de ciertos tipos de queso, o de ciertas bebidas lácteas que hoy día podemos consumir y llevarlos de la casa a darlos de colación a los hijos en el colegio, o ustedes mismos a la universidad, o nosotros al trabajo, ¿no es cierto?, y podemos consumir más productos lácteos. Antes era solamente leche líquida, hoy día tenemos una infinidad de productos que ya los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces, la definición de leche es un producto natural, ¿no es cierto?, que proviene de un animal, que no se considera el calostro, siendo el calostro, ¿no es cierto?, la leche obtenida durante las primeras 48 horas después del parto del animal, ¿ya? Entonces, la leche natural es sin considerar este calostro, no tiene que ser adulterado, ¿no es cierto?, tiene que estar ordeñada de manera higiénica el animal, regular, completo, ininterrumpido de estas hembras mamíferas, ¿no es cierto?, y sanas y bien alimentadas. Es una definición mundial, ¿no es cierto?, de qué es lo que es la leche, ¿ya? Y como yo les decía, el animal productor por excelencia es la vaca y el periodo de ordeño se establece aproximadamente en 305 días. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que a partir del parto de un animal, de una vaca, ¿no es cierto?, comienza el parto y va a tener
primeros 3 meses con una alta producción de leche, ¿no es cierto? Esto más o menos desde el mes 1 hasta el mes, iniciando el mes 3, vamos a tener una alta producción de leche por parte de esta vaca que está recién parida, ¿verdad? Y al mes 3 ya se inicia, ahí está el puntero, al mes 3 se inicia, ¿no es cierto?, el proceso de fecundación nuevamente de esa hembra, con lo cual esta línea roja que nos muestra la curva de producción de leche se va a ir viendo disminuida a lo largo del tiempo hasta llegar al mes número 10, ¿ya? La producción va bajando, entonces se considera una producción media, ¿no es cierto?, en el segundo tercio de la producción de leche de esta hembra, ¿verdad?, con una disminución progresiva. Y por último vamos a llegar a unos otros dos meses, ¿no es cierto?, el último tercio de una producción baja, ¿ya? Para que después, ¿no es cierto?, vengan 2 meses sin producción de leche y posteriormente nuevamente el parto de esa hembra, ¿ya? Entonces, estas son las curvas de producción de leche y se considera también que una hembra, ¿no es cierto?, puede tener 5 ciclos reproductivos, o sea, 5 partos a lo largo de su vida, y después se considera también un animal de descarte para ser consumido como carne, ¿ya? Entonces, en la producción de leche de una vaca, ¿no es cierto?, sería la gráfica que nosotros consideramos teniendo, como les decía yo, 305 días de producción lechera en el año y 21 días, ¿no es cierto?, de descanso. En relación a las propiedades, ¿no es cierto?, físico-químicas de esta materia prima, nosotros ya hemos visto algo, o dijimos la vez pasada, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los lípidos, que la leche se trata, ¿no es cierto?, de una emulsión estable. ¿Qué es lo que es una emulsión? Es cuando conviven, ¿no es cierto?, en una materia prima, tanto el agua como la grasa o los lípidos, que son inmiscibles, ¿no es cierto?, que no se juntan. Si nosotros agregamos a un vaso de agua unas gotas de leche, estas no se van a incorporar, o sea, no se van a solubilizar en el agua. Por lo tanto, para que esto sea estable y se produzca, ¿no es cierto?, una materia prima que no esté con sus fases separadas del agua y de grasa, se tiene que emulsionar. Y eso significa que las gotas de grasa presentes en la leche, ¿no es cierto?, van a estar dispersas en el agua en forma de emulsión, ¿ya? Forman un coloide que se llama en suspensión, y esto hace, debido al tamaño pequeño de estas gotas de grasa que tiene en la fase acuosa de la leche, que se suspendan de manera estable, que no se separen. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, ¿no es cierto?, un microscopio y poder mirar cómo son los tamaños, si nosotros vemos en microscopio la leche, por ejemplo, con un aumento de 5, no vamos a ver absolutamente nada. Vamos a ver, ¿no es cierto?, un elemento líquido ahí sin diferenciar sus componentes. Si nosotros aumentamos a 500 veces, vamos a poder visualizar estos pequeños glóbulos de grasa que están en suspensión en la parte acuosa de la leche, ¿ya? O sea, en el agua, en la parte líquida. Y si aumentamos, ¿no es cierto?, a 50.000 veces lo que podemos ver, estas zonas, ¿no es cierto?, de mayor tamaño, blancas, con una membrana aquí de color más oscuro, serían los glóbulos de grasa, ¿verdad? Y ya de tamaño muchísimo más pequeño, las micelas de caseína, que viene siendo la proteína que tiene esta leche, ¿ya? Entonces, en términos de tamaño, viene siendo así una distribución, ¿verdad?, en el agua, o sea, en la solución acuosa, de cómo se incorporan los elementos en la leche, tanto la grasa como las proteínas. Pero esto, lo importante es que a condición normal, a temperatura estable de 20 grados, ¿no es cierto?, o a temperatura de refrigeración, esto se mantiene estable y en suspensión sin separar sus fases. Entonces, esto lo digo porque después, cuando veamos la parte tecnológica y podamos nosotros visualizar ciertos productos lácteos de cómo se elaboran, vamos a tener que separar estos componentes de esta solución o suspensión estable, ¿no es cierto? Y vamos a tener que usar prácticas como la temperatura o como el aumento de la acidez o la acción enzimática para poder lograr
desestabilizar esta suspensión coloidal estable, ¿ya? Entonces, esto ya me parece que lo habíamos visto en la clase de los lípidos, pero vamos a recordarlo de todas maneras. Entonces, en este medio acuoso, ¿cierto? Que la leche tiene un gran porcentaje de agua, ya la vamos a ver en una siguiente tabla, vamos a encontrar tres fases. La fase que está la suspensión coloidal, donde se encuentran las proteínas de la leche, es decir, las caseínas que están juntos con las sales de calcio, ¿ya? Eso es muy importante también, cómo se encuentran estas proteínas. Una segunda fase es que vamos a tener esta emulsión, es decir, de la grasa estabilizada en el agua, ¿no es cierto?, formando esta emulsión de grasa en agua, y vamos a encontrar ahí todos los materiales lipídicos, ¿no es cierto?, como los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol que la leche también tiene en su composición, y también las vitaminas liposolubles. Y por último, vamos a tener la solución, donde está el agua, que es el mayor componente de la leche, y donde van a estar disueltos los azúcares, las proteínas, las vitaminas hidrosolubles y los minerales, ¿ya? Entonces, recuerden bien, las tres fases, ¿no es cierto?, que tiene la leche son la suspensión coloidal, la emulsión y la solución, ¿ya? Entonces, en estas tres fases están los componentes estables, ¿no es cierto?, en cada fase, ¿no es cierto?, de las proteínas, de las grasas y de los azúcares. Y eso es muy importante tenerlo bien en cuenta, dónde están ubicados. Esta pregunta ya la habíamos hecho en la clase de los lípidos. ¿Tiene la leche descremada la misma cantidad de calcio que la leche entera? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Entonces, ¿una leche descremada tiene la misma cantidad de calcio que una leche entera? Sí, tiene la misma cantidad, ¿Y por qué? porque la leche descremada lo que se le saca es la fase, o sea, los coloides de grasa, los glóbulos de grasa. Se mantiene en el coloide de caseína el calcio. Perfecto. Entonces, como el calcio está, ¿no es cierto?, formando una suspensión coloidal con las proteínas, ¿verdad? Durante el descremado, el desnatado de la leche, se saca la materia grasa, la cantidad de calcio se mantiene exactamente igual. ¿Y tiene la misma cantidad de vitaminas la leche descremada que la leche entera? No, profe. ¿Por qué? Porque al quitar la materia grasa también se irían las vitaminas, ¿Cuáles? ¿cierto? Sí, Las liposolubles. perfecto. Acuérdense que hay de las dos, las hidro y las lipo. Las liposolubles, ¿y alguien me puede decir cuáles son las liposolubles? Las vitaminas liposolubles. En términos de letra, no quiero que me las nombren así como con el nombre más técnico, sino que las... ¿Se acuerdan cuáles son? A, D, E y K. Muy bien, perfecto. ADEC, A-D-E-K, esas son las liposolubles, ¿ya? Entonces, estas liposolubles se van en el descremado, el desnatado de la leche, por lo tanto una leche descremada tiene menos vitaminas, o sea, no tiene vitaminas liposolubles, y por lo tanto se tienen que adicionar de manera externa, porque esas vitaminas son muy importantes. Por lo tanto, cuando ustedes ven en la etiqueta, ¿no es cierto?, de una leche descremada, dice leche descremada con adición de vitaminas A y D. Tienen que incorporarlas a la leche, ¿ya? Perfecto. ¿Profe? Sí, ¿Y esa incorporación que se hace es en la misma proporción que las traía antes o es mucho menor? debiera tener la misma, por reglamento. Ahora recuerden que estas cantidades son muy pequeñas, estamos hablando de microgramos por litro, ¿ya? Pequeñísimas. Pero sí, debieron restituirse de la misma cantidad. Gracias. Ya. Ahora, otras propiedades de la leche que son utilizadas muchas veces para el control de calidad, cuando nosotros llegamos con una leche a la fábrica. Yo soy productor de leche en el sur, ¿no es cierto? Y le vendo a Colún mi leche, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego con mi camión de leche a la planta de Colún, ¿no es cierto?, para ser recepcionada,
hay ciertos parámetros que se tienen que medir. Un control de calidad, como el ingreso de cualquier materia prima a cualquier planta agroindustrial, ¿no es cierto? Hay que medir ciertos parámetros, ya sean físicos o químicos, de acuerdo corresponda a esa materia prima. Entonces, en general, los aspectos que se visualizan es cómo es el color de la leche, ¿no es cierto? El color tiene que ser un opaco, blanco, color mate, no brillante, amarillento más o menos según el contenido de beta-carotenos de la materia grasa. ¿Y de dónde proviene este beta-caroteno de la materia grasa de la leche o de la leche en general? Bueno, de la alimentación de la vaca. Si la alimentación de la vaca es principalmente de pastoreo, ¿no es cierto? Va a estar consumiendo pasto fresco, si bien es cierto, nosotros vemos el pasto de color verde, por lo tanto sabemos que tiene clorofila, pero también tiene un porcentaje, ¿no es cierto?, o un contenido de pigmentos del tipo amarillos, que son los carotenoides, y esa vaca, o la leche de esa vaca, va a ser de un color más amarillento, porque va a tener un contenido más alto de beta-carotenos que se disuelve, ¿no es cierto?, en la materia grasa de la leche. A diferencia, ¿no es cierto?, de animales que son de alimentación más de tipos, ¿no es cierto?, pellet, ¿no es cierto?, o estos alimentos que les llaman los piensos, que son más fabricados de harinas de hueso y todo este tipo de cosas, no van a tener tanto este contenido de beta-caroteno y por lo tanto las leches son más blancas, ¿ya? Pero eso es una característica de color, simplemente, no es una condición o un requisito para recibir la leche, ¿ya? El olor va a ser un olor característico, ¿no es cierto?, de leche animal o de vaca, típico. Me refiero cuando está la leche cruda, no pasteurizada. No es la leche que nosotros, si abrimos hoy día una caja de leche y nos tomamos un vaso de leche, no va a tener ningún olor característico, ¿no es cierto?, a leche de vaca, porque esos aromas se van con la pasteurización, ¿ya? Bueno, esa es una descripción. El sabor es suave, agradable, ligeramente dulce, ¿no es cierto? La leche sin lactosa es más dulce, acuérdense que se disocia, bueno, no sé si lo vieron con el profe Peña, pero ya lo vamos a ver, que se disocia la molécula de lactosa, ¿no es cierto?, en galactosa y glucosa, por lo tanto, al romperla nos da más dulzor, pero la leche en general es suavemente dulce, varía según las especies, ¿no es cierto?, y los tratamientos empleados, ¿ya? El pH, fíjense en esto, en este valor, el pH medido a 20 grados Celsius tiene un valor cercano a la neutralidad, 6,5, 6,7, ¿ya? Vamos cuando queramos hacer algunos productos lácteos, ¿no es cierto?, este pH vamos a tener que modificarlo para lograr ciertos cambios en las componentes de la leche, ya lo vamos a ver. La densidad es un poquito más alta, ¿no es cierto?, que la densidad del agua por los elementos sólidos que tienen en solución, ¿no es cierto?, o en suspensión, dando valores entre 1,028 a 1,036 gramos por litro. La acidez de la leche, que este factor sí que se mide y se controla al recepcionar la materia prima en una planta lechera, ¿no es cierto?, es muy importante, se mide en grados Dornick, y un grado Dornick equivale a 0,1 gramos por litro de ácido láctico, o en términos porcentuales a 0,01% de acidez. En términos reglamentarios, la acidez de la leche a recepcionar en una planta tiene que ser entre 15 a 18 grados Dornick, ¿ya?, como máximo. Si nosotros recepcionamos o vemos que una leche tiene una acidez más elevada, ¿verdad?, podemos estar con ciertos problemas de aumento, ¿no es cierto?, de las bacterias que pueden estar ahí acidificando esa leche, por lo tanto, o esa leche es castigada en términos de precio y probablemente destinada a otros alimentos que no sea la leche líquida. Puede usarse a lo mejor para elaboración de yogur u otros productos lácteos que requieren de una acidificación para poder lograr precipitaciones de ciertos elementos dentro y que finalmente van a terminar siendo un producto lácteo fermentado, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto,
muy importante como control de calidad, la recepción de esta materia prima en las plantas de proceso, es la medición de la acidez de esa leche, ¿ya? Es una de las cosas que se controla. Y como dato, la temperatura de congelación de la leche es por debajo de los 0 grados Celsius, que es la del agua, ¿no es cierto? Justamente por los sólidos en suspensión o en solución de la leche. Bueno, aquí tenemos un rango, no sé, perdón, una composición promedio de la leche. En general, el agua viene a ser un 87%, bastante agua, ¿no es cierto?, de 100 ml o del 100% de la leche, un 87 es agua, tiene 3,2 de proteínas, 3,7 de grasa, 4,8 de carbohidratos, que es la lactosa que trae, ¿no es cierto?, y algo en sales, minerales. Les señalo acá un rango porque depende, ¿no es cierto?, de dónde provenga la leche. En este cuadro tenemos la leche humana, la leche materna, la leche de vaca, la leche de cabra y la leche de oveja, y su composición, ¿no es cierto?, en términos de grasa, proteína y lactosa. En general, la de vaca son los valores que yo les coloqué aquí, ¿verdad? 3,7 de grasa, un 3,5, un 3,2, 3,5 de proteína, lactosa 4,9, ¿no es cierto?, más que la de cabra, similar a la de oveja, y de sales un 0,7% también, ¿ya? En general las leches son bastante parecidas, ¿verdad? No tienen grandes diferencias. La de cabra también contiene lactosa, a veces se piensa, tiene un poco menos que la de vaca, pero también la tiene, 4,3% en promedio, básicamente. Entonces, muchas veces pensamos que los productos hechos en base a leche de cabra contienen menos lactosa, pensando, ¿no es cierto?, en la gente que es intolerante, pero de todas maneras hay que tener ojo ahí que, aunque tiene menos, tiene lactosa, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de los compuestos nitrogenados. Estos son básicamente los elementos, ¿no es cierto?, que contienen nitrógeno, como las proteínas. El 95% de los compuestos nitrogenados de la leche son proteínas, y el 80% de estas proteínas es la caseína, lo que nos va a permitir poder generar productos lácteos diferentes debido a la precipitación de esta proteína, ¿ya? Y el resto, el 20% restante de las proteínas totales, corresponde a las proteínas del suero, ¿ya?, que también nos va a permitir hacer productos con estas proteínas del suero. Y el 5% de compuestos nitrogenados que corresponden a no proteínas, ¿no es cierto?, como aminoácidos libres, urea, amoníaco, etc. Bueno, las caseínas en general, ya seguramente lo vieron con el profe Álvaro, pero en general son proteínas que tienen un componente hidrofílico y otro hidrofóbico, se encuentran en suspensión debido a estas características, ¿no es cierto?, formando micelas unidas, ¿no es cierto?, a las sales de calcio o al calcio. Y una característica importante que las proteínas o la caseína precipita, ¿no es cierto?, cuando nosotros disminuimos el pH de la leche, de este valor neutro que yo les comentaba, o casi neutro, entre 6,5 y 6,7 el pH que tiene la leche. Si nosotros disminuimos este pH a un valor 4,6, que vendría siendo o correspondiendo al punto isoeléctrico que tiene la caseína, logramos que ésta precipite. Por lo tanto, al aumentar la acidez de la leche o disminuir el pH, ¿no es cierto?, por distintas formas, logramos precipitar la caseína. No así si nosotros aplicamos temperatura a la leche. Si nosotros la leche la pasteurizamos, ¿verdad?, no vamos a lograr precipitar esta caseína, no por aplicación de calor, en definitiva, ¿ya? Entonces, eso tenemos que considerarlo a la hora de querer formar queso o querer hacer yogures, todos estos productos, lo que vamos a lograr, ¿no es cierto?, con esta caseína, que es esta proteína la más importante que tiene la leche. Entonces, ¿cómo nosotros podemos precipitar? Bueno, sabemos que la caseína tiene la capacidad de precipitar. ¿Cómo podemos hacerla precipitar? Bueno, a través de 3 maneras, de 3 formas. A veces incluso se utilizan 2, ¿ya?, mezcladas.
pero podemos precipitar nosotros utilizando una. Primero, por ejemplo, puede ser a través de la acidificación. Si nosotros agregamos ácidos, ¿no es cierto?, a la leche o bacterias acidificantes, vamos a lograr, ¿no es cierto?, disminuir el pH y alcanzar el punto isoeléctrico de la caseína, que viene siendo a 4,6, por lo tanto, vamos a lograr precipitar esta proteína, ¿ya?, por medio de acidificación, ya sea agregando ácido o agregando bacterias acidificantes. De las dos formas se puede hacer. Si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso de leche y le agregan gotas de jugo de limón, haciendo disminuir el pH o aumentando la acidez, van a lograr ver, ¿no es cierto?, que esa leche líquida más fluida va a empezar a formar como una suerte de grumos que se van a quedar, comenzar a quedar pegados en la pared del vaso donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, esta prueba, ¿ya? Entonces logramos nosotros formar grumos. Ahora, desde el punto de vista industrial, sin duda, que para poder acidificar, ¿no es cierto?, y disminuir el pH, se usan o bacterias, ¿no es cierto?, o adición de ácidos de otra forma, de manera industrial, de forma que nosotros podamos lograr tener una coagulación de esta caseína. La otra forma es agregando enzimas, ¿no es cierto?, donde nosotros también logramos, a través de la acción de enzimas proteolíticas, ¿no es cierto?, que es la quimosina, hidrolizar la caseína, ¿ya? En ese sentido, hoy día se puede comprar comercialmente, ¿no es cierto?, si nosotros quisiéramos hacer queso, por ejemplo, una enzima que se llama el cuajo, o para formar la cuajada o la precipitación de la caseína, ¿no es cierto?, y se agrega a esta leche después de ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de preparación, y logramos, ¿no es cierto?, precipitarla a través de la agregación de esta quimosina o cuajo, ¿ya?, para formar la cuajada. Y por último también se pueden agregar sales divalentes de calcio, ¿no es cierto?, donde vamos a lograr neutralizar las cargas y hacer que las caseínas, ¿no es cierto?, las proteínas se desestabilizan y se precipitan, ¿verdad? Y de esta manera vamos a formar de estos quesos que son como más untables, más suaves, no vamos a lograr, ¿no es cierto?, tener una cuajada dura o formar un queso maduro, sino que vamos a tener, agregando sales de calcio, unos quesos un poco más blandos, más suaves, que son estos quesos que se llaman quesos untables, que lo vamos a ver cuando hablemos de los quesos, ¿ya? Entonces, a través de estas tres formas, nosotros podemos lograr precipitar, ¿no es cierto?, la caseína, que es la principal proteína de la leche, ¿ya? Y en cuanto a las proteínas, Profe, ¿sí? ¿hay algún mecanismo que sea más apropiado que el otro o se usan para distintos Ya, procesos? sí, en general para los procesos de elaboración, sobre todo de los quesos que logramos, necesitamos tener o lograr una cuajada bien hecha para poder tener un queso maduro, por ejemplo, se usa la mezcla de la acidificación y la acción enzimática. Básicamente es una sumatoria o una sinergia de ambos desestabilizaciones, digamos, para lograr una mejor cuajada, en el caso de los quesos, la elaboración de queso. Pero va a depender también del producto a elaborar. Pero sí, se usan en conjunto. Hay más eficiencia el uso de ambas, en el caso de los quesos. Ya, profe, gracias. Ya. En el caso de las proteínas del suero, que es el 20% restante de las proteínas totales, ¿no es cierto?, que tiene la leche, estas están en solución, ¿ya? Se quedan en solución cuando el pH de la leche se baja hasta 4,6. Entonces, las caseínas precipitan y se quedan en forma sólida, y las proteínas del suero se quedan en esta suerte de solución acuosa, ¿no es cierto? Al precipitar, recuerden que la leche es 87% de agua, entonces si nosotros precipitamos las proteínas, ¿verdad?, nos va a quedar una solución acompañando a este precipitado que está formado por agua, y en esa agua, ¿no es cierto?, se van a encontrar estas proteínas del suero, ¿ya? Y esto es cuando lo hacemos precipitar, la caseína, ¿verdad? Entonces, estas proteínas del suero, ¿no es cierto?, que están ahí son sensibles al calor, y ellas, ¿no es cierto?, van a precipitar
por temperatura y no por esta baja de pH, ¿ya? O aumento de la acidez. Y la principal proteína del suero que se encuentra aquí es la beta-lactoglobulina. Ya vamos a ver lo que podemos hacer con estas proteínas del suero, ¿no es cierto?, que nosotros liberamos o obtenemos cuando precipitamos la caseína. Bueno, esto es a modo de resumen de ambas proteínas de la leche, ¿no es cierto?, y de acuerdo a su estructura y características en general. Las caseínas se encuentran en formas de micela, ¿verdad?, asociadas a los iones calcio, y las proteínas del suero están solubles en la parte acuosa de la leche. Si nosotros tenemos un pH bajo de 4,6, ¿no es cierto?, las caseínas precipitan y las proteínas del suero no precipitan. Si son sensibles al ion calcio, las caseínas sí y las proteínas del suero no, y al aplicar temperatura a la leche, ¿verdad?, las proteínas del suero se van a desnaturalizar y las caseínas son estables a las altas temperaturas. Por lo tanto, hay una clara diferencia de las características físicas, químicas, de las proteínas, de manera que podemos hacer productos lácteos distintos, aplicando o no temperaturas, enzimas, acidificando el medio, etc. ¿Ya? Por eso nos permite obtener productos distintos, y eso es lo que tenemos que tener claridad. Bueno, respecto a los hidratos de carbono de la leche, ¿no es cierto?, sabemos que está la lactosa presente en una concentración de un 4,8% o gramos por 100 ml, ¿no es cierto? O si lo llevamos a litros serán 40-50 gramos por litro. La lactosa está formada por galactosa y glucosa, y nosotros, ¿no es cierto?, al tenerla en nuestro organismo, la enzima lactasa, vamos a lograr dividir, al tomar leche, ¿no es cierto?, o productos lácteos que contengan lactosa en esta característica no disociada. Por la enzima nosotros podemos romper este enlace y partir, ¿no es cierto?, en sus monómeros galactosa y glucosa correspondientes. Sin embargo, vamos a ver hacia el final de la clase, ¿no es cierto?, que hay personas que no tienen esta enzima o que han ido perdiendo esta condición, y cada vez es más frecuente. Por eso nosotros encontramos en el mercado muchos productos hoy día que no contienen la lactosa, sino que este azúcar está dividido en sus unidades correspondientes, porque hay gente que no tiene la enzima, para poder romper este enlace, ¿ya? Entonces la oferta de productos hoy día sin lactosa es enorme y de todo tipo. Entonces, este azúcar, ya lo vieron con el profe, ¿no es cierto?, tiene un poder edulcorante bastante alto, mucho más que la sacarosa, ¿no es cierto?, se puede cristalizar, por eso podemos hacer nosotros productos como el dulce de leche o el manjar, por ejemplo, es un azúcar reductor, ¿no es cierto?, va a interactuar, ¿no es cierto?, con ciertas enzimas y los azúcares y compuestos aminosídicos, ¿no es cierto?, hay una hidrólisis enzimática por parte de esta enzima. Y también, si no tenemos esta enzima, la podemos, ¿no es cierto?, producir de manera externa y poder consumir para aquellas personas que tienen este tipo de intolerancias, ¿ya? Hay otro componente que son un poco más complejos, que son los oligosacáridos, ¿no es cierto?, que están en muy poquita cantidad en la leche. Estamos hablando de miligramos por litro. En realidad son muy, muy bajos, pero son prebióticos, o sea, son en el fondo estos alimentos, ¿no es cierto?, alimentos que tienen para ciertas bacterias, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, y para eso sirven, ¿ya? Estos son los prebióticos. Y en cuanto a los lípidos que tiene la leche, que tiene un porcentaje de 3,7% o 3,7 gramos por 100 ml, ya algo vimos en la clase de lípidos también, que cerca del 100% son triacilglicéridos, ¿ya?, que son ácidos grasos, ¿no es cierto?, de distintos, pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. En el caso de la leche, el 60% son del tipo ácidos grasos saturados, ¿ya?, que no tienen dobles enlaces. Me refiero al palmítico, al esteárico, al mirístico, ¿ya? Tiene una gran cantidad de ese tipo de ácidos grasos. El 35% es de un monoinsaturado, que es el oleico, y solo un 5% de ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico,
¿ya? Muy bajito porcentaje, entonces claramente la leche no es fuente de omega 3 o de omega 6, ¿ya? Y el resto 2% son otro tipo de lípidos, que son fosfolípidos, ¿no es cierto?, que tiene también colesterol, que esto es una materia prima animal, por lo tanto tiene colesterol, y donde están disueltos también tipos de vitaminas, liposolubles y pigmentos, carotenoides, por ejemplo, que son del tipo liposolubles también, ¿ya? Bueno, y el 1% restante en términos de la composición son los minerales y las sales, que también son importantes, aunque sea el 1%, ¿no es cierto? Es importante el contenido de calcio principalmente en la leche, que forma también o ayuda en todo lo que son la funcionalidad de las membranas, ¿no es cierto? Y necesarios para nuestro organismo, desde el punto de vista de la nutrición y metabolismo, ¿ya? Las vitaminas liposolubles que están en la leche son la A, la D y la E, que están en la grasa, y las hidrosolubles que están en el suero, ¿no es cierto?, o las proteínas, en el lactosuero, en esta solución, ¿no es cierto?, donde se encuentran las proteínas del suero y las otras cosas. Entonces, en resumen, en el medio acuoso, ¿no es cierto?, de la leche hay tres fases. Está la suspensión coloidal, donde están la proteína, o las micelas de caseína en un 80% unidas a las sales de calcio. En la solución se encuentran los azúcares como la lactosa, las proteínas del suero como la beta-lactoglobulina, las vitaminas hidrosolubles que son del complejo B, y las sales en disolución como los iones y sales, ¿verdad? Y en la fase de emulsión está la grasa, que son los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, principalmente ácidos grasos saturados, ¿no es cierto?, y las vitaminas liposolubles. Esa es la composición en general de la leche. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Muy bien. Vamos a ver el valor nutritivo y las leches de consumo. En términos nutritivos, se dice que la leche, bueno, tiene proteínas de alta digestibilidad y alto valor biológico. No sé si tienen claridad respecto de lo que es la digestibilidad y lo que es el valor biológico de la proteína. Cuando hablamos de digestibilidad, es lo que nosotros o nuestro organismo es capaz de absorber. Cuando nosotros comemos un alimento o tomamos un alimento, en este caso de la leche, que tiene un contenido de proteína, ¿no es cierto?, vamos a consumir y en nuestro organismo se van a absorber ciertas cosas, componentes, y otros se van a eliminar por las heces. Bueno, cuando nosotros hablamos de una proteína que tiene una alta digestibilidad, significa que nuestro organismo es capaz de absorberlo en un alto porcentaje, ¿ya? Eso significa, se ingresa a nuestro organismo a través del intestino, sin duda. Y cuando hablamos de que tiene un alto valor biológico, es lo que nosotros, una vez que absorbemos ese elemento proteico, es capaz nosotros de incorporarlo a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Si se va a formar parte de membrana o de ciertos transportadores, y todo lo que metabólicamente a nosotros lo necesitamos. Entonces, en el caso de la leche, ¿qué es lo que se habla? Se habla que tiene o contiene proteínas de alta digestibilidad, o sea, incorporamos un gran porcentaje de esas proteínas en nuestro organismo, absorbemos gran cantidad, y de esta cantidad alta que absorbemos, ¿no es cierto?, también somos capaces de incorporar gran parte de esas proteínas. Por lo tanto, esto significa que en torno al 90% es lo que nosotros incorporamos de las proteínas que somos capaces de absorber en nuestro organismo. Entonces, de las necesidades proteicas diarias que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para nuestro funcionamiento, nuestro metabolismo en nuestro organismo, si nosotros tomáramos 2 vasos de leche diarias, estamos, ¿no es cierto?, abasteciendo entre el 30 y el casi 40% de las proteínas necesarias que necesita nuestro organismo. Entonces eso significa este alto valor biológico y esta alta digestibilidad proteica que tiene esta materia prima, ¿ya? En cuanto a los lípidos, el 50%, ¿no es cierto?, del valor energético que nosotros necesitamos diariamente para funcionar, podría estar aportado, ¿no es cierto?, por las grasas de la leche al consumir también esta cantidad, ¿ya?
Bueno, los lípidos, acuérdense que tiene también el valor energético, iguales para todos, ya lo vimos en la clase pasada, que son las 9 calorías por gramo que aportan, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos el tomar la leche, la grasa que tiene, el tomar aceite en la preparación de los alimentos, o aliñar la ensalada, tenemos, ¿no es cierto?, o deberíamos tener cubiertas las necesidades diarias de lípidos, ¿ya? Y respecto a los hidratos de carbono, la lactosa, esta azúcar, ¿no es cierto?, facilita la absorción intestinal del calcio, ¿no es cierto?, y también tenemos la problemática que hay gente que tiene, ¿no es cierto?, esta intolerancia de lactosa a nivel intestinal, ¿ya? Y los oligosacáridos, ya hablamos que eran estos prebióticos, ¿no es cierto?, que son fibra soluble, que va a aportar, ¿no es cierto?, a la alimentación de estas bacterias que tenemos en nuestro organismo también, ¿ya? Y que la leche materna también tiene un porcentaje importante, porque recuerden que durante los 2 primeros años de vida, ¿no es cierto?, estamos colonizando nuestro intestino con estos probióticos o estas bacterias buenas que se van a alojar en nuestro organismo, ¿no es cierto?, para poder tener una buena salud. Entonces, la leche materna tiene un importante contenido de oligosacáridos, que son los prebióticos, que son los alimentos para estas bacterias que están colonizando nuestro organismo. Bueno, en general, aquí ya les expliqué un poquito lo de la digestibilidad y lo del alto valor biológico de la proteína de la leche, pero aquí está claramente, ¿no es cierto?, ordenado por alimento o por fuente proteica. El huevo es el alimento que tiene la mayor digestibilidad, ¿no es cierto?, de proteína, un valor 97, ¿no es cierto?, un coeficiente de digestibilidad de 97, y seguida por la leche que tiene un 95, y el valor biológico del huevo es 100%, o 100, un valor de 100, y la leche tiene un 93. Esto es lo que les expliqué anteriormente, es de lo que nosotros somos capaces de absorber en nuestro organismo y lo que somos capaces de incorporar a la hora de introducirlo en nuestras necesidades, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora lo que son las leches de consumo, ¿ya? Lo que son las leches de consumo en el sentido de cuáles son las leches que nosotros encontramos y podemos comprar a nivel de supermercado, de tienda, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros podemos acceder y tomar, ¿ya? Hoy día prácticamente ya el ir a una lechería, ¿no es cierto?, y comprar una botella de leche directamente desde la lechería o directamente desde la vaca, ¿no es cierto?, es prácticamente imposible, ya casi no existe eso. Hoy día nosotros el acceso que tenemos a las leches son leches tratadas mediante tratamientos térmicos, mediante calor o temperatura, ¿no es cierto?, para poder, bueno, disminuir su carga microbiana, alargar la vida útil, y en ese sentido hay leches de vida útil más corta que otras, ¿verdad? Y otras que tienen una vida útil más larga. ¿Cuál es la diferencia? Los que tienen vida útil corta duran menor tiempo, 3 a 6 días, y requieren necesariamente de refrigeración. Son las leches pasteurizadas y que nosotros encontramos normalmente, bueno, a nivel de supermercado, ¿no es cierto?, en bolsa, ¿ya? Y las leches que son de mayor vida útil duran mucho más tiempo, se pueden almacenar a temperatura ambiente, son las leches que nosotros podemos comprar en caja, en Tetra Pak, y ahí tienen distintos tratamientos térmicos, lo que da distintos tipos de leche, ¿ya? Vamos a ir viendo eso, en el transcurso de la clase. Y bueno, hoy día, digamos que las recomendaciones a nivel de salud, de Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, es no consumir leche cruda sin que tenga un tratamiento térmico, digamos, simplemente por la carga microbiana que pueden tener estas leches y lo que nos pueda causar cierto tipo de enfermedad, digamos. Hoy día, antiguamente la leche se compraba cruda y la dejaban en la puerta de la casa, ¿no es cierto?, en botellas de vidrio con tapa de aluminio, y esa leche era una leche cruda, no tenía un tratamiento térmico, y lo que hacía uno en la casa era hervirla, y después de hervirla uno se la tomaba. Hoy día eso no existe. Se ha ido perdiendo, se perdió en definitiva, y la industrialización de
de estas materias primas ha llevado a tener simplemente leches que tú compras y que vienen en bolsa o en caja y que tienen una cierta vida útil. Bueno, la leche pasteurizada es una leche fresca del día, ¿no es cierto? Nosotros la podemos encontrar, como yo les decía, como aparece aquí, en bolsa, ¿no es cierto? Tiene un tratamiento térmico un poco severo, ¿ya? Es a baja temperatura, 60 grados Celsius por media hora, ¿no es cierto? O 85 grados Celsius por 16 segundos, pero de todas maneras son leches, ¿no es cierto?, que son sometidas a un proceso de destrucción de microorganismos patógenos, pero no los esporulados, vale decir que nosotros eliminamos los microorganismos vivos, pero no los cuerpos de resistencia de que estos microorganismos pueden generar, como las esporas, ¿no es cierto?, y que pueden después, bajo ciertas condiciones de temperatura o de días, poder, ¿no es cierto?, activarse y volver, ¿no es cierto?, a ser un microorganismo activo. Por lo tanto, nos pueden causar enfermedades que son enfermedades transmitidas por los alimentos de alto riesgo, ¿ya? Por lo tanto, estas leches, como tienen una pasteurización corta, a baja temperatura, ¿no es cierto?, me refiero no corta, a baja temperatura, que no destruye microorganismos resistentes o esporulados, significa que no pueden durar mucho tiempo, ¿ya? Y lo que sí tienen, en términos de que son más positivas, es que modifican, ¿no es cierto?, no modifican de manera drástica, como otro tipo de leche, las características nutritivas y sensoriales. Entonces, es una leche que tiene, ¿cómo decirlo?, como más sabor a leche, ¿ya? Que nos recuerda esta leche como más de vaca, más con este aroma. Entonces, son leches de corta duración, pero que se utilizan mucho, por ejemplo, en los cafés, en las cadenas de café, o si uno se va a tomar un café por ahí de repente y te lo preparan con estas leches que son solo pasteurizadas, porque también tienen una salida rápida del producto. Entonces, como duran pocos días, la leche abre la bolsa y en el transcurso del día probablemente se les va a acabar, pero tienen ese sabor y esa característica, ¿no es cierto?, que te da a ese café que sean más sabrosos, ¿ya? Esa es la característica de la pasteurizada. Y las leches esterilizadas o esterilizadas con altas temperaturas y corto tiempo, que son las UHT, también puede ser una leche entera, natural, descremada, semidescremada, ¿no es cierto?, que son sometidas a un proceso técnico más severo que destruye tanto los patógenos como los esporulados, ¿ya? Y entonces se puede durar más tiempo. Si estamos esterilizando, significa 110 grados Celsius por 20 minutos, la leche dura entre 6 a 9 meses. Y si estamos esterilizando ultra high temperature, o sea, alta temperatura y corto tiempo, ¿no es cierto?, las leches duran hasta 6 meses. Y esas condiciones varían según la temperatura y el tiempo a la cual es sometida la leche, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hay una leche UHT, o las leches UHT que son ultra high temperature, que están esterilizadas, dice aquí, sistema UHT o leche UHT, ¿no es cierto?, es leche que tienen alta temperatura y pocos segundos de tratamiento, ¿no es cierto? Y si miramos aquí en las semidescremadas, porque se les ha sacado la crema, le incorporan lo que hablábamos recién, estas vitaminas liposolubles que se van con el descremado de la leche y que se pierden, y son incorporadas de manera externa tanto la vitamina A como la D. Profe, ¿Sí? tenía una pregunta. ¿Qué pasa si es que ese tiempo a 150 grados Celsius sobrepasa los 4 segundos? ¿Qué ocurre con la leche o sus propiedades? Bueno, son temperaturas tan altas que sin duda empiezan a haber problemas de sus elementos, sus componentes, probablemente las proteínas que son, no las caseínas, porque con temperatura no se desnaturalizan,
probablemente se empiezan a desnaturalizar otro tipo de proteínas, ¿no es cierto?, que son las del suero probablemente. Y lo otro importante que yo pienso que pueden cambiar sus propiedades organolépticas, porque a esas temperaturas y por un tiempo más prolongado se va a quemar la leche, ¿no es cierto? Va a adquirir un sabor como a tostado o a quemado. Ahora, esto está tan estudiado, tecnológicamente está tan estudiado, los equipos donde realizan este tipo de pasteurizaciones o esterilizaciones, ¿no es cierto?, está tan bien hecho que el flujo de la leche que pasa por ese sistema, porque la leche para ser pasteurizada va por una tubería de acero inoxidable, ¿no es cierto?, que no transmite ni un sabor, ni un aroma, ni un tipo de metal a la leche o a la materia prima. Todo esto se mueve a través de equipos de acero inoxidable, y está tan bien hecho, el flujo está tan bien medido, que el paso de la leche por este sistema de pasteurización tiene que estar calculado de manera que la temperatura que toca esa leche esté máximo por 4 segundos. ¿Se entiende? Entonces, como son sistemas serpentinos, ¿cierto?, donde va pasando la leche, va fluyendo la leche por una tubería, va a pasar por una zona que tiene temperatura, esa temperatura, ¿no es cierto?, 150 grados Celsius, la leche, el flujo que tenga en litros por segundo, tiene que ser calculado de manera tal que solamente la leche pase por ahí y esté en contacto con esa temperatura durante 4 segundos y no más. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad es un sistema bien hecho industrialmente, y a no ser que falle, perdón, una bomba o se detenga el proceso, a lo mejor esa leche va a estar más en contacto con esa temperatura y claro, va a tener problemas sensoriales y problemas, ¿no es cierto?, de ciertos componentes que se pueden deteriorar, ¿ya? Eso, no sé si te contesté. Sí, gracias. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Esos 3 días que dura la leche pasteurizada es desde la pasteurización. O sea, no desde que se abre la bolsa, una cosa así. Exactamente, es desde la pasteurización. O sea, lo que pasa es que industrialmente tiene que estar todo esto súper bien calculado. Es lo mismo que el yogur, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, después vamos a hablar del yogur, pero todos los productos que tienen fecha de vencimiento, de caducidad, son desde el momento en que se elaboran, no desde el momento en que tú lo abres. Porque claro, imagínate yo, no sé, me compré la leche, la dejé en el refrigerador y me fui, me demoré una semana, volví y abro la leche, ya pasaron los 3 días. O sea, no es desde que yo abrí la leche, sino que es desde el momento que ha sido fabricada. Y lo mismo que el yogur, tienen fechas de vencimiento. Bueno, el yogur te va a durar 2 meses o 3 meses en el refrigerador, pero claro, tú lo vas a ir a comer y va a estar mucho más ácido, ¿verdad? Porque ya su fecha caducó y es el momento de que fue elaborado, no desde que fue abierto. Y en general, te digo que las fechas de vencimiento de los productos son así, desde el momento de fabricación, ¿ya? Más que desde cuando se abre. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, las otras son las leches que han sido concentradas, es decir, en que se les ha reducido su contenido de agua. Se ha eliminado, bueno, por distintas vías, ¿no es cierto? Van a ver con el profe Hugo, que lo que es la deshidratación en general, sacar parte del agua del alimento, ¿no es cierto?, para conservarlo de mejor manera, sus contenidos sólidos, o para obtener un producto de ciertas características sensoriales también. Pero en la leche, que se le elimina parte del agua, ¿no es cierto?, por deshidratación, vamos a obtener una leche más concentrada, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, al eliminar el agua de cualquier alimento, vamos a alargar la vida útil porque estamos reduciendo, ¿no es cierto?, la actividad de agua, y al reducir la actividad de agua, reducimos también la posibilidad de crecimiento de cierto tipo de microorganismos según la actividad de agua que haya quedado en ese alimento, ¿ya? Pero esa es la idea. Bueno, por otra parte también reducir los costos de almacenamiento, si es que estamos pensando, ¿no es cierto?, pucha, no sé, la leche en polvo, por ejemplo, es un producto seco, ¿verdad? Nosotros la reconstituimos cuando tomamos leche, le echamos el agua, entonces en términos de transporte o de almacenamiento, el tener leche en polvo, ¿no es cierto?, es mejor que tener leche líquida almacenada. Para almacenar la leche líquida necesito estanques de acero inoxidables para contenerla, o si ya está envasada en cajas, ¿verdad?
En cambio, la leche en polvo, mucho menos, mucho más reducida, ¿no es cierto? Y mucho menos espacio y costo. O porque también la vamos a usar como una materia prima para elaborar otro tipo de alimentos, ¿ya? No sé, por ejemplo, la leche evaporada, ¿no es cierto?, que usamos mucho en la elaboración de postres, ¿ya? Vamos a hacer, o sea, un bavarois o otro tipo de cosas, usamos esta leche en que se le ha eliminado parte del agua, todavía sigue siendo una leche líquida en tarro, ¿no es cierto? Si nosotros la agitamos el tarro, sentimos que esto es líquido, y que tiene una concentración como, ¿cierto?, al doble de su contenido graso, de un 7,5% más o menos, ¿ya? En la leche condensada, bueno, además de eliminarse el agua, se le adiciona azúcar o sacarosa y por supuesto que tiene también un sistema de pasteurización, pero ya es una leche, ¿no es cierto?, que nosotros perfectamente podemos abrir un tarro de leche condensada, dejarlo a temperatura ambiente y la verdad es que no le va a pasar nada, porque por la baja actividad de agua que tiene, la alta concentración de sacarosa, ahí no va a crecer ni un tipo de microorganismo, ¿no es cierto? Y bueno, también se puede usar para otro tipo de cosas, para agregarle a un postre, etcétera, ¿ya? Y la leche en polvo, bueno, ya sabemos, es un producto seco, completamente seco, ¿no es cierto?, que tiene que ser reconstituido para poder ser usada, digamos, o tomarse un vaso de leche, ¿no es cierto?, esta leche en polvo, ¿ya? Y que también ha sido pasteurizada. O sea, son las leches concentradas, ¿ya? Bueno, harto se ha hablado también de lo que son las leches como reconstituidas en Chile, ¿no es cierto? Que se ha hablado mucho también de que las leches se deshidratan en origen y después se transportan y son reconstituidas. Hay harta controversia también respecto de esto, ¿ya? Pero las leches hoy día en Chile, las leches deshidratadas, ¿no es cierto?, o las leches en polvo, se hacen a través de un mecanismo, ¿no es cierto?, que permite que la leche mantenga todas sus propiedades, sus componentes, ¿ya? Porque se hacen con temperaturas adecuadas, ¿verdad? Y em, ¿cómo? Se nebuliza la leche, o sea, pasa por una boquilla, ¿no es cierto?, a alta presión, ¿no es cierto?, y de pequeño tamaño, que se generan pequeñísimas gotitas de leche, muy pequeñas gotas de leche, y que se encuentran estas pequeñas gotas de leche con una corriente de aire caliente que va a provocar su secado instantáneo. Entonces, así se hace la leche en polvo, ¿de acuerdo? No es que se sometan a temperaturas de secado tremendamente altas y nada. Entonces, es una leche que tiene las mismas propiedades que una leche líquida, digamos, ¿ya? Porque a veces uno tiene que derrotar estos mitos. Bueno, vamos a ir a ver algunos productos lácteos que se pueden elaborar a partir de esta materia prima leche, ¿ya? Aquí tenemos la leche y a partir de la leche líquida, ¿no es cierto? Si nosotros inoculamos microorganismos, vamos a obtener yogur, esto lo vamos a ver en detalle. Si centrifugamos, vamos a separar simplemente por una acción física mecánica, ¿no es cierto?, la crema o la nata de la leche, y vamos a tener, después de obtener la crema, también por métodos mecánicos físicos, la obtención de mantequilla, y por diferentes procedimientos, ¿no es cierto?, de precipitación de la caseína, vamos a obtener los quesos, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, y ahí me van preguntando algunas cosas. Bueno, vamos a tener leche fermentada, esto sin duda lo van a ver. Bueno, leche fermentada, si yo fermento la leche voy a obtener distintos tipos de productos como el kéfir, el kumis o el yogur. Para nosotros mucho más conocido el yogur, que es lo que habitualmente consumimos, ¿no es cierto? Y en otros países se elaboran este otro tipo de alimentos, y que van a ver probablemente más en detalle con la profesora Carla Jara cuando vean productos fermentados, ¿ya? Pero vamos a ir viendo en general. Bueno, los productos lácteos, ¿no es cierto?, a través de fermentaciones, primero lo que siempre tenemos que hacer es pasteurizar la leche, eliminar estos microorganismos patógenos que pueda traer, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es colocar un cultivo o sembrar un cultivo starter o iniciador. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, son microorganismos, ¿no es cierto?, bacterias lácticas, ¿verdad?, que van a generar un aumento en la acidez, producto de que van a consumir la lactosa que tienen y van a formar ácido láctico, ¿ya?
Y esta acidificación de la leche, ¿no es cierto?, va a dar distintos tipos de productos, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué microorganismos se utilicen, el tiempo que estén en contacto, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ir cambiando. La tecnología, digamos, el proceso tecnológico que se hace es acidificar el medio, ¿ya? Con los microorganismos que se requieran para obtener ese tipo de producto. Bueno, se incuba un cierto tiempo, se le da una cierta estabilización a ese producto, luego con temperatura, ¿no es cierto?, y tiempo adecuado, se refrigera y después se vende, ¿ya? Así se forma el yogur y los kéfir o los kumis. Entonces, el kéfir es el que nosotros llamamos el yogur de pajarito. Y a lo mejor a alguien en su casa hace, o su mamá, o su abuelita, en que se tienen, ¿no es cierto?, ciertos microorganismos que se tienen que ir alimentando para que ellos vayan creciendo, ¿no es cierto?, se vayan reproduciendo y vayan haciendo acción sobre esta leche que nosotros vamos a inocular con estos microorganismos que son lactobacilos, a cierto tipo de bacterias, ¿no es cierto?, y cierto tipo de levaduras, ¿ya? Normalmente cuando uno quiere hacer de este tipo de kéfir o yogur, se consigue o alguien le convía, ¿no es cierto?, de estos pajaritos que se llaman, y yo los tengo que mantener en ciertas condiciones de temperatura, ¿verdad?, y de tiempo para que ellos empiecen a crecer, a reproducirse, y agregárselos a una leche, ¿no es cierto?, que como ya les dije, yo tengo que pasteurizar previamente y sembrarle con este cultivo starter o iniciador de estos, en el caso del kéfir, ¿no es cierto?, estos pajaritos, o este cultivo de levaduras y bacterias o lactobacilos, y dar una cierta tiempo de acción de ellos sobre la leche pasteurizada, donde yo los voy a inocular, de temperatura y de tiempo para que se forme este yogur, que es un poco más ligero, digamos así, un poco más líquido, ¿ya? No tiene esa característica sólida como el yogur que estamos acostumbrados. El kumis también, bueno, eso se conoce o se ve en otros países, como países así como de más del Mediterráneo, ¿no es cierto?, que es de leche de yegua, también se inocula, ¿no es cierto?, con un cultivo starter, y también da ciertas características de ácido láctico, ¿no es cierto?, y son bastante líquidas, son como leches fermentadas. Y el yogur, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados, ¿no es cierto?, también se produce una cierta coagulación de la leche por una fermentación de estos microorganismos, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, ¿no es cierto?, que logran acidificar el medio, ¿no es cierto?, a partir de leche pasteurizada, transformando, ¿no es cierto?, la lactosa en ácido láctico, ¿ya? Para poder lograr esta fermentación, ¿no es cierto?, y esta coagulación final, porque el yogur finalmente es un producto que ustedes lo conocen porque es como medio aflanado, o sea, tiene esa consistencia más densa, más pastosa. Nosotros tenemos que tener una cantidad mínima de 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonia por gramo o por ml de leche, de estos tipos de microorganismos. Entonces, nosotros tenemos que inocular con este tipo de microorganismos para que esta leche se pueda coagular finalmente, ¿ya? Bueno, hay distintos tipos de yogur, existen clasificaciones, si son enteros en grasa o semidescremados, ¿no es cierto? Eso va a depender del producto que queramos hacer, con qué leche vamos a comenzar a hacerlo, cómo lo vamos a dejar finalmente, firme, batido, líquido. Hay algunas que son mucho más líquidos, es como por ejemplo las leches cultivadas, que viene siendo un yogur, pero tiene estas características que son líquidas, ¿verdad? A diferencia del yogur en sí, que es más aflanado. Y ahí incorporarle aromas, sabores, con frutas, con mermelada, o simplemente aromatizado, o un yogur natural, ¿ya? Y aquí un poquito lo que hablábamos respecto de la duración, ¿ya? Los yogures, cuando son pasteurizados, después que se ha ocurrido esta fermentación láctica y se ha logrado, ¿no es cierto?, coagular esta leche, duran aproximadamente 3 meses, que es lo que indica la etiqueta. Si nosotros nos comemos un yogur pasado esta fecha, la verdad es que no nos va a suceder nada en términos de que nos vamos a enfermar, por ejemplo.
porque lo que pasa en el yogur es que estos microorganismos, ¿no es cierto?, estos lactobacilos y estos estreptococcus que nosotros inoculamos y están presentes en el alimento, mientras esté en su fecha de vigencia, estos microorganismos están vivos. Pero pasado el tiempo, estos microorganismos empiezan a morir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a ir perdiendo el beneficio de consumir estos alimentos, que lo que vienen siendo son probióticos, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de los probióticos, son alimentos que tienen en su composición microorganismos que son bacterias benéficas para nuestra salud. Por lo tanto, si nosotros nos comemos un yogur que ya venció, ¿no es cierto?, que pasó su fecha de caducidad, 1, 2, 3 semanas, no nos vamos a enfermar, lo vamos a encontrar un poco más ácido, eso sí, ¿verdad? Pero lo que deja de tener es el beneficio de estos microorganismos o probióticos, ¿no es cierto?, que nos hacen bien o son benéficos para nuestra salud. Entonces, por lo tanto, un yogur vencido pierde estos beneficios. Las leches cultivadas, como yo les nombraba, ¿no es cierto?, son leches también fermentadas, ¿no es cierto?, tienen también incorporado estas bacterias, son distintos tipos de bacterias. Aquí tenemos el otro tipo de lactobacillus, ¿no es cierto?, del bruchi, que es una subespecie del vulgaricus, ¿no es cierto?, también tiene Streptococcus thermophilus, y otro tipo de lactobacillus también. Entonces, lo que hace es que ellas, estas bacterias están vivas dentro de la leche, hacen que esta leche, que también es fermentada, no coagule, no llegue a ser un flan como el yogur, y son líquidas, por lo tanto nosotros las podemos tomar, como si tomáramos un vaso de leche, ¿no es cierto?, y nos van a contribuir a nuestro balance de la microbiota, ¿no es cierto?, intestinal que nosotros tenemos, y constituyen, ¿no es cierto?, un factor positivo para nuestro organismo, ¿ya? En cuanto a los chamitos, que también es este tipo de leche, ¿es cierto?, que tiene una concentración alta de estas bacterias cuando nosotros los compramos, tiene sobre 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia, ¿no es cierto?, por gramo o por ml. Tiene el Lactobacillus casei presente, y cuando nosotros, por ejemplo, estamos o hemos tenido un tratamiento con antibióticos, ¿verdad?, donde parte de nuestra flora también sufre, lo que se recomienda es que nosotros podamos tomar este tipo de alimentos, leches cultivadas, leches fermentadas, o incluso estos chamitos que son, que tienen un alto contenido de estos probióticos, y nos vayan a ayudar a reconstituir nuestra microbiota digestiva o bacteriana, ¿no es cierto?, en nuestro intestino. Bueno, aquí un poco contarles cómo comenzó esto de los alimentos probióticos, que fue descubierto, ¿no es cierto?, por un médico o un microbiólogo, perdón, ruso, a principios, ¿no es cierto?, del 1900, obtuvo el premio Nobel de Medicina, y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que en Bulgaria, en su país, ¿no es cierto?, había una población, la población, ¿no es cierto?, envejecía o moría muy tarde, tenía una longevidad muy alta. ¿Y qué es lo que consumía esta gente, o qué es lo que comía, ¿no es cierto?, esta población para poder vivir tanto? Y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que empezó a estudiar y se dio cuenta que lo que ellos comían, estos yogures y estas leches fermentadas, empezó a estudiar y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que tenían estos microorganismos vivos. Entonces, bueno, él los aisló, los estudió y se dio cuenta que eran parte de microorganismos benéficos para nuestra salud, y nació el concepto de los alimentos probióticos, ¿ya? Entonces, como para tener un poco claridad qué es lo que nos sucede en nuestro organismo, en nuestro intestino, nosotros tenemos una microbiota intestinal, ¿no es cierto?, que está formada por nuestra flora nativa, que la adquirimos durante nuestro nacimiento y nuestros 2 primeros años de vida, que nos entrega, ¿no es cierto?, nuestra madre al nacer, ¿no es cierto?, por un parto natural, está en el consumo de la leche materna, y en los alimentos y en las cosas que tomamos. Cuando somos niños, ¿no es cierto?, nos echamos cosas a la boca, comemos tierra, todas estas cosas que nos van generando o activando, ¿no es cierto?, nuestra biología y nuestras bacterias nativas. Se nos asientan en nuestro intestino y forma parte de nuestra flora nativa. Y también
con el correr de los años vamos a ir adquiriendo una flora temporal, ¿no es cierto? Que, no sé, yo tomo, no sé, esta taza de té, por ejemplo, y en el borde del vaso puede haber microorganismos, etcétera. Vamos también inoculando nuestro organismo con este tipo de flora temporal. Por lo tanto, existe una simbiosis, ¿no es cierto? Una buena dupla ahí entre la flora nativa, ¿no es cierto? La flora intestinal, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos al nacer y en nuestro primer año de vida, por lo tanto se establece una buena relación. Por eso, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, ¿no es cierto?, alguna patología, o tomamos antibióticos, o por ahí nos agarramos algún microorganismo patógeno que nos ocasiona, por ejemplo, diarrea, es bueno consumir estos elementos, chamitos, ¿no es cierto?, que tienen estos bífidos activos o bifidobacterias, que van a lograr reconstituir de cierta manera esta flora intestinal, ¿no es cierto?, que fue perdida también en parte por estas enfermedades o por el consumo de antibióticos también. Ahora, claro, es consumirlo quizá no todos los días, ¿verdad? Pero en estas ocasiones donde necesitamos robustecer, ¿no es cierto?, nuestra flora bacteriana, y es bueno el consumo de estos probióticos también. Ahora, ojo con esto, que estos probióticos necesitan tener una temperatura de refrigeración, ¿ya? Tienen que estar refrigerados, y nosotros cuando los consumimos tienen que venir del refrigerador. O sea, nosotros no podemos sacar un chamito a las 8 de la mañana cuando nos vamos a la universidad y tomarnos el chamito a las 4 de la tarde cuando ha estado todo el día a temperatura ambiente, digamos, y ha perdido esa cadena de frío. Por lo tanto, es importante consumirlo a temperatura de refrigeración. Eso es súper importante, porque si no, las bacterias también sufren ahí, se inactivan, sin duda, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora los quesos. ¿Qué era ahí? Sí, me quedo. El queso como producto lácteo, ¿no es cierto?, es que puede ser, hay distintos tipos de queso, vamos a ver rápidamente algunas diferencias, ¿no es cierto? Son productos que pueden estar con un proceso de maduración o pueden ser sin madurar, si son quesos frescos o quesillo, ¿no es cierto? Esa es una definición, que puede ser sólido o semisólido. Cuando son los quesos untables, se puede obtener se obtiene haciendo el proceso de coagulación de la leche, precipitación de las caseínas, ¿no es cierto? Podemos usar leche descremada, parcialmente descremada, ¿no es cierto? Crema de suero, suero de queso, etcétera, para poder obtener estos elementos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los tipos de queso que podemos encontrar? Estos son algunos de los muchísimos tipos de quesos que existen, ¿ya? Pero en general, para contarles un poco, la ricota es un queso muy blandito, ¿no es cierto?, de muy bajas calorías también, que se obtiene con el suero de la leche, o sea, las proteínas del suero. Cuando nosotros hacemos quesos maduros y coagulamos la leche, precipitamos la caseína, lo que obtenemos son, por el otro lado, las proteínas del suero en esta parte acuosa. Se toma ese suero de leche, ¿no es cierto?, se coloca en un cierto molde, se somete a temperatura, de manera que las proteínas del suero precipitan y se obtiene lo que nosotros llamamos ricota, que si bien es cierto, es un queso blando, pero lo podemos encontrar de una manera, de forma sólida, porque está en un pote, ¿verdad? De esta manera, como lo vemos en esta foto aquí, la ricota. Los quesos frescos, ¿no es cierto?, y los maduros son por coagulación o precipitación de la caseína y que tienen o no el proceso de maduración. Bueno, también están los quesos azules, ¿no es cierto?, que tienen hongos en su composición y permanecen, el hongo hace el trabajo ahí, pero queda ahí. A quien le gusta son quesos súper fuertes, de olores muy, muy intensos. Están los quesos fundidos que se hacen con adición de sales, ¿no es cierto?, que hacen que sean untables, ¿ya? Bueno, ¿cómo se prepara el queso? Primero hay que normalizar la leche. ¿Qué es lo que se hace? Primero pasteurizar, ¿ya? Nosotros tomamos la leche cruda, lo sometemos a un tratamiento térmico no muy severo. Esta pasteurización normalmente es como a 60 grados, ¿no es cierto?, por un periodo de 30 minutos, por ejemplo, y vamos a adicionar, en este caso, para hacer el queso, las bacterias lácticas. Es un cultivo iniciador o un cultivo starter.
¿qué es lo que hacen las bacterias lácticas? Acidifican el medio, ¿no es cierto? Porque toman la lactosa y producen ácido láctico, ¿ya? Pero también el queso se utiliza, o la elaboración de queso se utiliza también las enzimas, ¿no es cierto? Que era la quimosina que hablábamos en un principio de la clase, que comercialmente se llama cuajo, y yo adiciono el cuajo, entonces vamos a formar de esta manera, tanto por acidificación como por acción enzimática, la cuajada, es decir, vamos a precipitar la proteína, ¿ya? La caseína, en este caso. Entonces, al precipitar la caseína, ¿no es cierto?, nos va a quedar una parte sólida y una parte, voy a volver un poquito atrás para mostrar esta lámina que es muy buena, porque aquí, producto de la coagulación, viene lo que se llama el desuerado, perdón. El desuerado es separar de la parte sólida que quedó, o sea, de la caseína precipitada, el lactosuero, la parte líquida. Entonces el lactosuero yo lo tomo y puedo elaborar un quesillo, un queso fresco, algo más, una ricota, ¿no es cierto?, que es este queso blando. Y si yo sigo el proceso de maduración, voy a tener el queso maduro. Entonces, si volvemos a esta lámina de aquí, vamos a formar la cuajada. Una vez que formamos la cuajada, tenemos por este lado el lactosuero, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer la ricota o estos quesos, ¿no es cierto?, más blandos. La cuajada queda sólida, vamos a tener que cortarla, ¿no es cierto?, vamos a tener que, en algunos quesos, someterlas a un tratamiento térmico, ¿no es cierto? Lo agitamos, prensamos la cuajada, echamos la sal y vamos al proceso de maduración para obtener un queso amarillo. Y ahí ya es cosa de tiempo, ¿no es cierto?, de qué tipo hay montones de tipos de queso, ¿no es cierto?, y la maduración actúa en microorganismos que van a ir generando, por ejemplo, los quesos que tienen agujeros por dentro, llámese un gruyère, o el mismo queso mantecoso que tiene hoyitos más pequeños, otros que tienen agujeros más grandes, va a depender de los tipos de microorganismos, ¿no es cierto?, que se incorporen en este proceso de maduración para poder lograr el tipo de queso que se quiera. ¿Ya? Ahí entra una parte tecnológica, pero sí lo que requiere el proceso de maduración es tiempo, ¿ya?, para lograr que este queso se vaya secando. O sea, imagínense un queso fresco blanco que ustedes pueden comprar, ¿no es cierto?, y ese mismo queso, claro, tiene otro proceso, el queso blanco, si yo lo dejo, no va a ocurrir el proceso de maduración, porque el proceso de maduración tiene otras cosas que requiere para lograr ser un queso mantecoso, un gruyère, un gouda o lo que sea, pero si el queso blanco, si se va secando en el tiempo, se va poniendo, ¿no es cierto?, amarillo y duro, entonces también ocurre un proceso de deshidratación o de secado, ¿ya? Entonces, de esa manera se van formando los quesos. Les dejo un link para que vean el proceso, es un video que aparece en el canal YouTube para que lo vean después, ¿ya? Porque ahora no vamos a alcanzar. Entonces, bueno, hay dos tipos de cuajada. La cuajada láctica o ácida, ¿no es cierto?, que baja el pH y forma ácido láctico, y en este caso participan bacterias lácticas, ¿ya? Aquí se denominan quesos blandos. Y la cuajada enzimática, ¿no es cierto?, que yo aplico el cuajo, que es la quimosina, ¿verdad?, son enzimas que salen de distintas partes. O sea, antiguamente, por ejemplo, cuando se elaboraban quesos de manera bien artesanal, se colocaba el estómago del animal adentro de la leche, porque en el estómago existe esta enzima también, ¿ya? Hoy día la enzima es de síntesis, no sé, microbiana o de síntesis química, entonces ya no se coloca el estómago del animal, porque imagínense lo que eso significa en términos de carga microbiana en ese alimento final, digamos, ¿ya? Lo que yo les decía al principio de la clase, o sea, hoy día, por ejemplo, los quesos de cabra elaborados tienen todo un protocolo, ¿no es cierto?, toda una condición sanitaria, ¿verdad?, que no permite hacer esta práctica de incorporar el estómago del animal en la tina de leche para poder cortarlo, digamos, o sea, formar la cuajada. Pero finalmente son enzimas coagulantes y que se utiliza para hacer estos quesos duros. Y en la mayoría de los quesos se ocupan, ¿no es cierto?, ambos sistemas, la acidificación y lo enzimático.
Bueno, hay una composición de distintas variedades de queso. Esto es como, no pretendo que se lo aprendan ni mucho menos, para que vean que hay parmesano, quesos de bola, el brie, el camembert, que son más blandos, el gruyère, que es un queso duro, que tiene agujero, el manchego, ¿no es cierto?, que es un queso de oveja, con leche de vaca, etcétera, ¿ya? Bueno, la producción de crema o nata, ¿no es cierto?, es un producto lácteo rico en materia grasa, se usa para hacer la mantequilla también, y es una emulsión de grasa en agua. Hay distintos tipos de clasificaciones según el componente de grasa que tengan. Si tienen 50% o más de grasa, son de una doble crema, una doble nata, entre 30 y 50, o si es ligera, una nata delgada, ¿ya? Esto se obtiene por un proceso mecánico de centrifugación, simplemente separar de manera física la grasa de la parte acuosa, nada más. No tiene un elemento químico que se le adicione a este proceso, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de grasa con la que vamos a dejar la crema final, es el rendimiento que se va a tener. Entonces, para poder producir 1 litro de crema o de nata, necesitamos entre 8 a 15 litros de leche, ¿ya? Si se fijan ustedes, es bastante. O sea, si nosotros queremos una nata, una crema de un mínimo de 50% de porcentaje de grasa, necesitamos por lo menos 15 litros de leche. Entonces, es harta leche para obtener 1 litro de nata, por eso es cara la crema, ¿ya? O la grasa, o la nata, perdón. Un tarro o una bolsa, a veces vienen en bolsa para batir, por ejemplo, una crema para batir en bolsa, ustedes la compran y la baten, ¿no es cierto? Y la agitan, pueden hacer una crema más líquida o pueden hacer mantequilla. En este caso, por ejemplo, es un producto obtenido de leche o nata de vaca, ¿no es cierto?, pasteurizada obviamente, en que ya en la nata tenemos una mayor concentración de grasa, por lo tanto ayuda en este proceso, porque también es un proceso mecánico de batido en que logramos invertir la emulsión. Si en la leche tenemos una emulsión de, ¿no es cierto?, de grasa en agua, en la mantequilla vamos a tener una emulsión, ¿no es cierto?, de agua en grasa, al revés, ¿ya? O sea, vamos a tener el agua en pequeñas gotitas inmersas en una matriz grasosa, ¿ya? Y el contenido mínimo de grasa, ¿no es cierto?, es en 80% en la mantequilla y un máximo de agua de un 16%, ¿ya? Por eso es una emulsión de agua en una matriz grasosa o en grasa, ¿ya? Entonces, vamos a tener la crema. Vamos a hacer un proceso de batido de esta crema de forma mecánica, con agitación y a baja temperatura. Es muy importante mantener el frío en esto. Y vamos a tener un proceso de maduración posterior. Esto no es requisito, pero algunas fábricas lo hacen, de sembrar cierto tipo de microorganismos, ¿no es cierto?, que le van a entregar a la mantequilla final características sensoriales. No es por otra cosa. No hay aquí un cambio químico del producto que requiera que para que se haga mantequilla necesite yo de microorganismos, a diferencia del yogur, por ejemplo. Pero sí que le da un sabor característico. Este tipo de microorganismos, digo, generan compuestos que son sustancias aromáticas y que van a inferir directamente en las características sensoriales o organolépticas del producto, ¿ya? Y para hacer 1 litro de mantequilla, en términos de rendimiento industriales, necesitamos entre 20 a 30 litros de leche, aún más que cuando se hace la crema, ¿ya? Y por último, el dulce de leche o manjar, también es un producto lácteo, ¿no es cierto?, que se elabora con la leche y que se calienta, se utiliza la temperatura y se le va adicionando una cantidad importante de azúcar también, por lo tanto se va produciendo reacciones de Maillard ahí, ¿no es cierto?, que nos dejan el color cafecito del dulce de leche y que tienen una baja actividad de agua, ¿no es cierto?, y una gran aceptabilidad por parte de los consumidores, que el manjar nos gusta muchísimo. Y por último, comentarles, esto ya se los dije en la clase al principio, pero el tema de la lactosa o de la intolerancia a la lactosa, que está siendo hoy día cada vez más frecuente en los consumidores, ¿no es cierto?, es un tema de que, bueno, no contamos con esta enzima, ¿verdad?, que es la lactasa.
la que nos ayuda a dividir el azúcar de la leche que está presente así, ¿no es cierto?, en lactosa, que son unidades de galactosa y glucosa, y cuando no tenemos presente la enzima, ¿verdad?, tenemos ciertos problemas porque la lactosa fermenta en nuestro intestino debido a la flora bacteriana que tenemos, porque no es capaz, ¿no es cierto?, de dividir la molécula, no tenemos la enzima y nos produce gases, ácido láctico y otros tipos de ácidos orgánicos que nos hace sentir realmente muy mal. Entonces tenemos dolor abdominal, ¿verdad?, flatulencia, acidosis, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esto, que cada vez es más frecuente. Por lo tanto, hoy día, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de productos? Es que encontramos en el mercado una alta oferta de productos hoy día lácteos sin lactosa, ¿ya? O sea, la lactosa ha sido hidrolizada porque le han agregado encima lactasa a la leche y han logrado, ¿no es cierto?, hidrolizar la lactosa en galactosa y glucosa, y por lo tanto el consumidor no tiene problema si come o toma alguno de estos productos lácteos, ¿no es cierto?, que no contengan lactosa, ¿ya? Si no, si por ahí de repente somos intolerantes a la lactosa y comemos algún queso, ¿no es cierto?, o algún producto que sí tiene la lactosa presente, nos podemos ayudar con estas enzimas, ¿no es cierto?, de manera externa, tomando uno antes de la comida, y nos va a solucionar también el problema, ¿ya? Hoy día están disponibles en farmacia y son sin receta médica y de alto consumo, o sea, de fácil consumo, digamos, ¿ya? Y por último, quiero comentar estos productos alternativos, ¿no es cierto?, de productos lácteos que hoy día, si nos damos cuenta, son cada vez más las empresas que elaboran productos lácteos, por nombrar algunas marcas, no sé, Nestlé, Quillayes, Soprole, Colún, ¿no es cierto?, que están sacando, además de sus productos lácteos tradicionales, alternativas veganas a los lácteos. O sea, hoy día hay muchísima gente, ¿no es cierto?, que se está incorporando a un consumo solamente de productos vegetales, no a los productos de origen animal, dejando de lado la carne, los huevos, la leche. Y entonces, para poder contar con ciertos alimentos, ¿no es cierto?, que nos recuerden al yogur, al helado o a la leche tradicional, se han tenido que reinventar, ¿no es cierto?, y están elaborando productos a base de vegetales y hacen, no sé, yogures, ¿no es cierto?, con leche o bebidas, porque no se le puede llamar leche, ¿no es cierto?, por definición la leche viene del mamífero, etcétera, pero bebidas en base a frutos secos o a vegetales, ¿no es cierto?, la leche de almendra, leche de soya, leche de coco, y con ello han incursionado en la elaboración de estos tipos de alimentos que cada vez son, pienso yo, más consumidos, sobre todo por los jóvenes. Probablemente aquí ustedes hay varios que son veganos o vegetarianos, y están consumiendo cada día más este tipo de productos. Entonces las empresas lácteas, como les digo, se han reinventado y han sacado este tipo de productos, lo cual a mí me parece una excelente alternativa, que se vayan reinventando y adaptando a las nuevas exigencias de consumo de la población. Así que eso es lo que yo tenía para contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta.